Javier se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El teléfono vibrando en su mano mientras la voz temblorosa de su madre le anunciaba que su abuela había confesado en su lecho de muerte, había regalado a su hermano gemelo al nacer porque sospechaba que era diferente. Gay. Y no quería manchar el honor familiar. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante, revelando que el vacío que siempre había sentido no era imaginario, sino la ausencia de un gemelo idéntico separado por el prejuicio. 30 años de mentiras se desmoronaron, dejando a Javier paralizado en su apartamento de Madrid, preguntándose cómo su propia orientación sexual, que había luchado por ocultar durante años, podría haber sido el detonante de tal traición. En las calles bulliciosas de la capital española, Javier caminaba sin rumbo. El sol de primavera iluminando los edificios históricos pero sin calentar el frío que se había instalado en su pecho. Tenía 35 años. Un abogado exitoso en un bufete de derechos humanos. Pero su vida personal era un campo minado de secretos. Desde adolescente, había sabido que le atraían los hombres. Pero en una familia conservadora de Andalucía, donde su abuela regía con mano de hierro católica, eso era un pecado imperdonable. Recordaba las noches en que su abuela lo escrutaba durante las cenas familiares, comentando con acidez sobre esos desviados que aparecían en las noticias. Javier había aprendido a disimular, a fingir interés en chicas, a enterrar sus sentimientos bajo capas de trabajo y aislamiento. Ahora, esa confesión póstuma lo obligaba a confrontar no solo su pasado, sino también su presente. Su madre, María, había llorado al teléfono, jurando que no sabía nada hasta ese momento. Tu abuela lo hizo por protegernos. Decía que el niño mostraba signos. No sé, Javier. Era otra época. Pero Javier no podía perdonarla tan fácilmente. ¿Cómo no se había dado cuenta de que faltaba un hijo? ¿O es que el silencio cómplice era más cómodo que la verdad? Decidió investigar. Contactó a un detective privado. Un hombre discreto llamado Carlos, que por una suma considerable prometió rastrear cualquier pista. Empecemos por el hospital donde nacisteis. En Sevilla, sugirió Carlos. Javier accedió. Pero el miedo lo atenazaba, ¿y si su gemelo lo odiaba por haber sido el elegido, que se quedó? Mientras esperaba resultados, Javier se refugió en su relación con Pablo, su pareja secreta desde hacía 2 años. Pablo era un profesor de literatura de 38 años, abierto sobre su sexualidad. Pero Javier insistía en mantenerlo oculto. No puedo arriesgarme. Mi familia me repudiaría, le decía siempre. Pablo, con su paciencia infinita, lo abrazaba en las noches. Pero las discusiones se multiplicaban. Estás viviendo una mentira, Javier. ¿Cuánto más vas a sacrificar por ellos? Esa noche, después de la llamada, Javier le contó todo a Pablo en su pequeño piso en el barrio de Malasaña. Pablo lo escuchó en silencio. Luego lo besó suavemente. Esto podría ser tu liberación. Enfréntalo. Pero Javier dudaba, el precio de la verdad podía ser perder a su familia para siempre. Días después, Carlos llamó con novedades. Encontré el registro. Tu gemelo se llama Miguel. Fue adoptado por una familia en Barcelona. Vive allí ahora. Es soltero. Trabaja como profesor de música en una escuela católica. Javier sintió un vértigo. Barcelona no estaba lejos. Un tren de alta velocidad lo separaba de su hermano perdido.
¿Pero cómo acercarse? ¿Decirle la verdad de golpe? Optó por la cautela. Viajó a Barcelona bajo pretexto de un congreso legal. Y localizó la iglesia donde Miguel dirigía el coro los domingos. Al entrar en la antigua basílica de Santa María del Mar, el sonido de voces angelicales lo envolvió. Allí estaba Miguel. Idéntico a él, cabello castaño. Ojos verdes. Dirigiendo con pasión. Javier se sentó al fondo. Lágrimas rodando por sus mejillas. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo y el secreto. La misa terminó. Y Javier se acercó temblando. Disculpe. ¿Es usted Miguel López? Miguel lo miró confundido. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío. ¿Quién eres? Javier tragó saliva. Soy tu hermano. ¿Tu gemelo? Miguel palideció. Retrocediendo un paso. Eso no puede ser. Mis padres me dijeron que era hijo único. Javier sacó una foto antigua de ellos dos como bebés. Que su madre le había dado. Miguel la tomó con manos temblorosas. Y el mundo pareció detenerse. Tenemos que hablar. Murmuró Javier. Miguel asintió. Pero su expresión era de terror puro. ¿Qué secretos guardaba él también? En un café cercano. Bajo el sol mediterráneo. Javier relató la confesión de la abuela. Miguel escuchaba en silencio. Su rostro una máscara de contención. Mis padres adoptivos nunca mencionaron nada. Crecí pensando que era normal. Pero Javier notó algo en sus ojos, un destello de reconocimiento. De dolor compartido. Miguel confesó que desde joven había luchado con su atracción por los hombres. Pero en una familia devota. Lo había reprimido. Dedicándose a la música sacra como refugio. Elegí la iglesia para no enfrentar mis demonios. Admitió. Javier sintió una conexión inmediata. Pero también un abismo, mientras él había elegido pelear en silencio. Miguel había optado por la negación total. La conversación se tensó cuando Javier mencionó su propia vida. Soy gay. Miguel. Vivo con un hombre. Miguel se puso rígido. No digas eso aquí. La iglesia. Mi trabajo. Javier insistió, es la verdad que nos separó. ¿No ves? La abuela nos dividió por miedo a esto. Miguel se levantó abruptamente. Necesito tiempo. Esto es demasiado. Javier lo vio alejarse. El corazón roto. ¿Había ganado un hermano solo para perderlo de nuevo por los mismos prejuicios? De vuelta en Madrid. Javier confrontó a su madre. ¿Cómo pudisteis permitirlo? María lloró, tu abuela era la matriarca. Nadie la cuestionaba. Era 1990. La sociedad no aceptaba. Pero Javier no aceptaba excusas. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Vas a conocer a Miguel? María dudó, si él quiere. Pablo. Al lado de Javier. Intervino, esto es sobre justicia. No sobre comodidad. Javier decidió presionar, enviaría una carta a Miguel. Detallando su vida. Invitándolo a Madrid. El riesgo era alto, si Miguel lo rechazaba. El rechazo sería doble, familiar y fraternal. Semanas pasaron en agonía. Javier perdía concentración en el trabajo.
defendiendo casos de discriminación LGTB con una pasión renovada pero agotadora. Un cliente. Un joven expulsado de casa por ser gay. Le recordó su propia juventud. No dejes que te definan. Le aconsejó Javier. Hipócrita ante su propio armario. Pablo lo notaba, estás cambiando. Usa esto para salir. Javier besó a Pablo, prometiendo intentarlo. Entonces, el teléfono sonó, era Miguel. Vengo a Madrid. Hablemos. Miguel llegó a la estación de Atocha con una maleta pequeña. Su rostro marcado por ojeras profundas. Javier lo esperaba en la plataforma. El pulso acelerado. Al verse, se abrazaron torpemente. Como extraños unidos por un lazo invisible. Gracias por venir, dijo Javier. Miguel asintió, no podía ignorarlo más. Caminaron hacia el apartamento de Javier en silencio. El tráfico madrileño zumbando a su alrededor. Pablo los esperaba con café, presentándose con calidez. Miguel lo miró con recelo, pero aceptó la mano extendida. Encantado, murmuró. Sentados en la sala, con vistas a la Gran Vía. Miguel rompió el hielo. Leí tu carta. Hablas de libertad. Pero yo elegí mi camino. La Iglesia me dio propósito. Javier replicó, un propósito basado en mentiras. Nuestra abuela nos robó la oportunidad de crecer juntos por miedo a lo que somos. Miguel confesó más, en su adolescencia. Había tenido un crush por un compañero de coro. Pero lo suprimió con oraciones y ayunos. Pensé que era una prueba de Dios. Javier compartió sus batallas, salidas falsas con chicas. Depresión en la universidad. Hasta conocer a Pablo en un bar discreto. Él me salvó de mí mismo. Pablo intervino suavemente, Miguel. No juzgamos. Pero ocultar quién eres cobra un precio. Miguel se tensó, el precio de la verdad podría ser perder todo, mi trabajo. Mis amigos devotos. Javier vio el conflicto en sus ojos. Idénticos a los suyos. Propuso, quédate unos días. Conoce mi vida. Miguel accedió. Pero con condiciones, nada de demostraciones públicas de afecto. Javier aceptó. Aunque dolía. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Javier llevó a Miguel a pasear por el Retiro, donde parejas gay caminaban de la mano libremente. Miguel observaba con envidia disfrazada de desaprobación. En Barcelona. En mi círculo. Esto es pecado. Javier respondió, el pecado es el odio que nos separa. Una noche. Cenaron con amigos de Javier. Un grupo LGTB diverso. Miguel se sintió fuera de lugar al principio. Pero una historia de un amigo sobre rechazo familiar lo conmovió. Mi padre me echó. Pero encontré una nueva familia. Miguel pensó en sus padres adoptivos, fallecidos años atrás. ¿Habrían sabido la verdad? La tensión escaló cuando María llamó, queriendo reunirse. Miguel dudó, es la mujer que permitió que me regalaran. Javier insistió, ella también fue víctima de la abuela. Finalmente, acordaron un encuentro en un restaurante neutral. María llegó nerviosa, con fotos antiguas. Al ver a Miguel, rompió a llorar. Perdóname. Hijo. Miguel la abrazó rígidamente.
No soy tu hijo. Me quitasteis eso. María explicó, tu abuela decidió todo. Yo era joven. ¿Asustada? Miguel explotó, excusas. ¿Y el resto de la familia? Nadie preguntó. Javier me dio, todos pagamos. Ahora reconstruyamos. Pero el conflicto interno de Miguel crecía. De noche. En el sofá cama. Soñaba con su crush adolescente. Despertando sudoroso. Javier lo oyó y conversaron al amanecer. Siento lo mismo que tú. Admitió Miguel por primera vez. Pero elegí reprimirlo. Javier lo animó, puedes cambiar. Ven a una reunión de apoyo LGTB conmigo. Miguel rechazó, no. Volveré a Barcelona. Mi vida está allí. Javier sintió traición, ¿me dejas solo de nuevo? Pablo calmó, dale tiempo. Forzarlos sería como la abuela. Miguel partió. Pero dejó una nota, gracias por mostrarme otro mundo. Pensaré. Javier se derrumbó en brazos de Pablo. Lo perdí. Pero días después. Un escándalo estalló. Un periódico local de Barcelona publicó una historia anónima sobre un director de coro gay reprimido, insinuando hipocresía en la iglesia. Javier reconoció detalles de su conversación. ¿Miguel lo había traicionado? Llamó furioso, ¿fuiste tú? Miguel negó, no. Pero quizás alguien oyó algo. Javier dudó. Pero el daño estaba hecho, rumores circulaban, amenazando el trabajo de Miguel. Miguel enfrentó a su jefe, el párroco, quien lo confrontó, si es verdad. Debes renunciar. Miguel. Acorralado. Admitió parcialmente, lucho con tentaciones. Pero sirvo fielmente. El párroco lo suspendió temporalmente. Desesperado. Miguel llamó a Javier, vengo de nuevo. Ayúdame. Javier. A pesar del dolor. Accedió. Pablo advirtió, cuidado. Podría usarte. Pero Javier vio oportunidad, es mi hermano. Lo salvaré. En Madrid. Miguel se abrió más. Asistió a una terapia grupal. Compartiendo su historia. Lágrimas fluyeron, fui regalado por ser quien soy. Otros lo apoyaron. Y Miguel besó tímidamente a un hombre en una fiesta. Probando la libertad. Pero el remordimiento lo golpeó, traicioné mis votos. Javier lo confrontó, tus votos eran una cárcel. Miguel decidió quedarse. Buscando trabajo como músico secular. María visitó. Pidiendo perdón genuino. Reconstruyamos como familia. Miguel aceptó tentativamente. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Amigos conservadores de Miguel lo repudiaron vía mensajes, eres una vergüenza. Javier enfrentó similar en su bufete, un socio homófobo comentó, cuidado con tu hermano perdido. Podría manchar tu reputación. Javier explotó, mi vida personal no es tu asunto. El precio, tensión laboral. Pero también empoderamiento. Pablo propuso, sal del armario públicamente. Javier dudó. Pero Miguel lo animó, hazlo por nosotros. La decisión de Javier de salir del armario fue un terremoto. Organizó una cena familiar ampliada, invitando a tíos y primos de Andalucía. María. Nerviosa. Cocinó paella en su casa de las afueras de Madrid.
Miguel llegó con él. Solidario. Pablo estaba allí. Por primera vez ante la familia. Javier anunció, soy gay. Vivo con Pablo. Y Miguel es mi gemelo. Separado por prejuicios. Silencio ensordecedor. Un tío exclamó, ¿escándalo? La abuela tenía razón. Otro primo. Más joven. Apoyó, es 2026. Evolucionad. María defendió, son mis hijos. Los acepto. Pero el tío se fue furioso. Prometiendo cortar lazos. El backlash fue inmediato. Javier perdió un cliente conservador en el bufete. Miguel. Buscando empleo. Enfrentó rechazos, tu historia es controvertida. Pero también ganó aliados, un grupo de músicos LGTB lo invitó a colaborar. Javier y Miguel se unieron más. Compartiendo recuerdos inventados de infancia perdida. Imagina si hubiéramos crecido juntos. Decía Javier. Miguel respondía, habríamos sido invencibles. Pablo. El ancla. Ayudaba a navegar el caos. Un giro inesperado, una carta anónima llegó a Javier. Revelando que la abuela había dejado una herencia condicionada a mantener la pureza familiar. Si se probaba desviación, se perdía. Un abogado familiar confirmó, puedes pelearla en corte. Javier vio rojo, incluso muerta. Nos controla. Miguel propuso, renunciemos. La libertad vale más. Pero Javier decidió demandar. Representándose a sí mismo. Por todos los que sufren esto. El juicio en Sevilla fue un circo mediático. Periodistas cubrían la historia, gemelos separados por homofobia familiar. Javier testificó, mi abuela me robó a mi hermano por miedo a lo que éramos. Miguel añadió, pagamos con vidas rotas. La familia dividida, algunos testificaron en contra. Citando tradición católica. La homosexualidad es pecado. Argumentó el tío. Javier replicó con expertos, psicólogos explicando daño de represión. Activistas LGTB destacando progreso en España post-Franco. Pablo apoyaba desde las gradas. Pero tensiones surgían, estás obsesionado. Javier. Olvida la herencia. Javier respondía, es justicia. Miguel. Meanwhile. Exploraba su sexualidad con cautela. Saliendo con un músico llamado Luis. Me hace feliz. Confesó a Javier. Pero Luis presionaba por compromiso público. Y Miguel dudaba, aún temo el rechazo. La corte falló a favor, la condición era discriminatoria. Inválida bajo leyes españolas. Javier y Miguel ganaron la herencia. Pero donaron la mitad a ONGs LGTB. No queremos dinero manchado. Declararon. La victoria fue dulce. Pero costosa, la familia se fragmentó más. María. Mediando. Organizó una reconciliación. Pero solo pocos asistieron. El tiempo curará. Dijo. Miguel. Empoderado. Dejó la música sacra por composiciones seculares sobre identidad. Actuó en un festival LGTB en Barcelona. Cantando una balada sobre hermanos perdidos. Javier lo vio orgulloso. Pero notó sombras, Miguel bebía más. Lidiando con trauma. La libertad duele. Admitió Miguel. Javier. Exhausto del juicio.
Descuidó a Pablo. Una noche. Pablo explotó, me usas como soporte. ¿Pero dónde estoy yo? Javier se disculpó. Pero el daño estaba. Un traición final, el tío. Resentido. Filtró detalles privados a la prensa conservadora. Artículos atacaban, gemelos gay destruyen legado familiar. Javier enfrentó acoso online. Miguel perdió un gui. Enfurecidos. Demandaron por difamación. Basta de silencio. Juró Javier. Miguel. Quebrado. Confesó a Javier, a veces deseo no haberte encontrado. Era más fácil ignorar. Javier dolió, pero era falso. Abrazaron. Reconociendo el precio de la verdad. Pablo. Harto. Dio ultimátum, elige, nosotros o la batalla eterna. Javier eligió amor. Pausando activismo. Miguel. Inspirado. Se mudó a Madrid. Viviendo con Luis. La familia lentamente sanaba, María visitaba. Aceptando a Pablo y Luis. Pero cicatrices permanecían. Con el tiempo, Javier y Miguel forjaron una rutina, cenas semanales. Compartiendo victorias y derrotas. Javier ascendió en su bufete. Especializándose en casos LGTB. Miguel lanzó un álbum. Hermanos Perdidos. Que ganó premios. Pablo y Javier planearon boda. Invitando a todos. Miguel fue padrino. Luis al lado. María asistió. Lágrimas de alegría. Orgullosa de mis hijos. Pero no todos, el tío boicoteó. Simbolizando divisiones persistentes. Un día. En una entrevista conjunta. Javier reflexionó, nuestra separación fue un crimen de odio familiar. Pero nos reunió más fuertes. Miguel añadió, pagamos con dolor. Pero ganamos autenticidad. La sociedad española. Progresiva pero con bolsillos conservadores. Respondió mixto, apoyo masivo. Pero también Hatmai. Javier ignoraba, cambiamos mentes. Sin embargo, conflictos internos resurgían. Miguel. En terapia. Confrontó rabia hacia la abuela. La odio. Javier empatizaba, yo también. Pero el odio nos envenena. Pablo ayudaba a Javier a equilibrar, no todo es lucha. Una crisis, Luis dejó a Miguel. Citando demasiado bagaje. Miguel se derrumbó. Culpando su pasado. Javier lo consoló, no eres defectuoso. Eres valiente. María reveló más, tu abuela sufrió abuso. Proyectaba miedos. Javier entendió. Pero no perdonó. No justifica. Miguel decidió escribir una carta póstuma a la abuela. Liberando rencor. Adiós al pasado. Años pasaron. Los gemelos envejeciendo juntos. Javier y Pablo adoptaron un niño. Enfrentando burocracia pero triunfando. Miguel encontró nuevo amor. Un activista. La familia expandida celebraba Navidades. Curando heridas. En una iglesia irónicamente. Miguel cantaba en un concierto benéfico. Javier en primera fila. Recordando su primer encuentro. Sonrieron. La vida. Con sus traiciones y redenciones. Los había moldeado.
Fue correcto que la abuela separara a los gemelos por sus prejuicios. ¿O el verdadero pecado fue el silencio de la familia que lo permitió?